este espacio de Puentes para Despertar, como todos los miércoles a las 19 horas de Argentina. ¿Cómo están, amigos queridos? Bueno, estamos acá nuevamente para contarles partecitas de esto que propone la bioexistencia consciente, como hacemos todos los miércoles, hablando de distintos temas. Y bueno, antes que nada, contarles nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028, ¿sí? Nos ubican obviamente en las redes, acá en Instagram, en Facebook como Puentes para Despertar. Todos los programas que ya fueron emitidos, inclusive este que es el número 262, los encuentran en nuestro canal de YouTube Puentes para Despertar y también en las plataformas de podcast más difundidas como cuáles, Gus. Como Apple y Google Podcast, como Spotify y como iVoox. 262 programas, 8 años y algunos meses con ustedes, transmitiendo conciencia, y nos sentimos tan con tantas ganas, con tantas pilas o más como el primer día. Así que la verdad es que estamos muy contentos de estar con ustedes. Y bienvenida, Sandra, que nos escuchas en Spotify y ahora nos ves acá en vivo y en directo. Acá estamos poniendo nuestra imagen para poder hablar de esto que sabemos que nos abraza a todos, que es la conciencia, y un tema muy interesante el de hoy, del que ya vamos a empezar a hablar en un ratito. De los miedos. Exactamente. ¿Sí? Los miedos y todo lo que representa, ¿sí? Acuérdense que, bueno, ahora en un ratito empezamos a hablar bien desde lo biológico, la biología. Hola a todos, hola Carla, hola Daniela, hola Donis desde México, lindos. Bueno. Gracias por estar ahí cada semana, por todos los mensajes que nos van mandando también y por todos los reconocimientos que recibimos de parte de ustedes, que bueno, no pueden ser más que sus propios reconocimientos. Así que bueno, pero antes de empezar a hablar de esto, vamos a contarles de las actividades. Por ejemplo, acá mi compañera comunicadora guía de Humano Puente va a estar dando una charla introductoria al Camino Humano Puente este viernes 7 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, así que entiendo que todavía se pueden sumar. Sí, así creo que hoy, Ana, hoy y mañana, creo que hasta el mediodía es el último momento para sumarse. Si no se contactan con nosotros para sumarse, está por bien privado. Igual por privado. Y la charla introductoria, recuerden que es el primer paso, que tiene dos finalidades. Una, saber de qué se trata esto, de los que hablamos una horita y de lo que tomamos un tema y profundizamos. Y otra, para como inicio a este camino para ser consultor en bioexistencia consciente. Es el primer pasito, ¿no? Que les da la posibilidad de tener después un descuento en el próximo paso, que es la jornada online. Participar de la... Sí, ahora te contamos. Ahora te vamos a contar. Bueno, por otro lado, para los que son consultores en bioexistencia consciente, voy a estar dando un encuentro de profundización, ¿sí? El miércoles 3 de diciembre. Y bueno, para los que nos están escuchando y no saben de qué se trata, los que son consultores en Humano Puente siempre tienen distintos lugares donde seguir capacitándose, por decirlo de alguna manera, seguir profundizando conceptos, practicar, hacer todas las preguntas y las dudas que tengan. Para eso son estos espacios que se llaman encuentros DAP, ¿sí? Dudas, actualización, profundización y práctica. Bueno, ese encuentro lo voy a estar dando el miércoles 3 de diciembre desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde también. Muy bien. Y acá el embajador que le está hablando, el encuentro que se avecina, que estamos preparando un gran encuentro. Este va a ser solo presencial, Sandra. Ya está confirmado que va a ser solo presencial. Estuvimos viendo las posibilidades técnicas de desarrollar esto de manera dual, online y presencial, y en este caso, dado que el Centro de Convenciones de la ciudad de Mendoza no lo permite, lo vamos a hacer presencial. Es un encuentro donde vamos a dar una charla el sábado
6 de diciembre a las 10 de la mañana, de 10 a 14, hablando de la economía y la relación con el inconsciente. Ya tenemos preparada la charla, pero vamos a ir más recargados a esa charla con muchas cosas nuevas que incorporamos luego de la charla que dimos en Buenos Aires al respecto. La próxima charla va a ser online. Va a ser online. En enero o febrero va a ser online. Todavía no tenemos fecha, pero va a ser online y seguramente vamos a dar una charla online. Estás en Colombia. Estás en Colombia, Sandra. Bueno, pero podríamos hacer una presencial, Sandra, en Colombia. Bueno, justamente, va a ser online y va a ser online a las 2 de la tarde, hora argentina, por una razón muy importante. Primero, para que vos, Sandra, que estás en Colombia y tenés 2 horas menos, puedas empezar la charla a las 12 del mediodía de tu país, para que los europeos, que tienen 4 horas más, puedan empezar la charla a las 6 de la tarde, así que va a ser a las 2 de la tarde de Argentina, y seguramente que vamos a dar una charla, una de economía y otra muy parecida a las emociones y los síntomas, quizás algo más temática, pero estamos preparando los 2 eventos para hacer uno en enero y uno en febrero. En marzo volvemos a las charlas presenciales. La primera semana de marzo, el primer sábado de marzo, vamos a estar acá en zona norte de Gran Buenos Aires, en la zona de San Fernando, de Tigre. Todavía no decidimos el lugar, pero estamos por ahí dando vuelta entre San Isidro y Tigre y vamos a dar una charla que tiene que ver con la economía también. Y vamos a preparar para abril una charla online, pero va a tener que ver con las inversiones conscientes. Así que en eso estamos con lo que se está preparando para el año que viene. También tenemos fecha para mayo, pero no nos vamos a adelantar tanto porque falta mucho tiempo, pero ya tenemos todas las fechas comprometidas hasta mayo de todo lo que vamos a hacer, así que ahí vamos a estar. Está bueno esto de también darle la posibilidad a quienes están lejos, como en el caso de Sandra, que se quieran sumar a uno de estos encuentros que propone, en este caso, Gustavo Aguirre como embajador, y poder tener también esta mirada de la bioexistencia consciente con distintas orientaciones, ¿no? En este caso con lo económico, con las inversiones, con los síntomas, y también tener en cuenta esto de que hay un tiempo de exposición, pero también hay un tiempo de compartir con las personas que están asistiendo, que puedan hacer preguntas. Sí, eso para nosotros es fundamental. Interactuar con las personas que están participando y poder hacerles devoluciones de acuerdo a las cosas que están ahí presentándose en ese momento, ¿no? Todo lo que quieran saber o lo que quieran preguntar o las dudas que tengan o lo que les resuene en ese momento, van a poder hacerlo, ¿no? Eso es también súper importante. Que nosotros creemos que el corazón de la charla está en el ida y vuelta de las preguntas, porque las charlas, si bien están prearmadas, las charlas las hacen los concurrentes y los concurrentes van a llevar desde su código sus dudas, sus preguntas, y eso va a estar muy bueno porque ahí el encuentro toma una identidad propia. Cada charla es diferente justamente por eso, ¿no? Porque cada uno de nosotros la hace diferente. Entonces, cada participante va a aportar una partecita a lo mejor de su propia historia, de sus propias inquietudes, lo que le van a dar una coloratura en particular a esa charla. Bueno, y permitime agradecerle, dado que Encarnación Torre, consultora certificada en economía, empresas, está llevando adelante la gestión de esta charla que vamos a dar en Mendoza, y a todo el grupo de Mendoza Bioexistente que está trabajando muchísimo. Hay muchos consultores en Mendoza que están gestionando y están ahí pulsando este encuentro. Así que gracias a todos. Bueno, vamos a empezar con el tema que propusimos para hoy, porque en algún momento nos han pedido que hablemos del tema de los miedos, ¿no? Los miedos a cualquier cosa que nos aparezca, ¿no? Podemos tener miedos a situaciones
personales, podemos tener miedo a temas económicos, podemos tener miedo a no llegar con el dinero a fin de mes, a no poder tener lo suficiente. Bueno, ahí se torna muy económico el miedo, sí, pero también podemos tener miedo a la muerte. A la muerte, miedo a la enfermedad. Y siempre les decimos esto, ¿no? La propuesta para poder entender todo lo que nosotros les presentamos en cada uno de nuestros encuentros es que nos permitamos vernos desde el lugar biológico, desde la biología, que entendamos que nosotros estamos haciendo en este plano, acá en la Tierra, como seres humanos, que somos una especie más de todas las especies que habitan esta Tierra, somos seres biológicos y nuestro objetivo biológico es que continuemos con vida. ¿Sí? Que la especie continúe, que la especie crezca, que podamos vivir la mayor cantidad de tiempo, que tengamos descendencia. Ese es nuestro objetivo biológico. Es interesante empezar a hablar del miedo desde la vara con que medimos las cosas nosotros en la bioexistencia consciente. Porque nosotros en la bioexistencia consciente no decimos si está bien o está mal. No abrimos un juicio de valor que va a estar signado por nuestro propio juicio y por nuestra propia vara, que siempre es absolutamente personal, de lo que está bien y lo que está mal. Ustedes saben que las verdades son propias, la plenitud es propia, pero hay una vara externa que siempre utilizamos, que es la que mencionaba Andrea, que es la biología. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar respecto del miedo es: ¿el miedo es biológico o antibiológico? La respuesta es absolutamente contundente. El miedo es biológico. Y el miedo tiene gradientes. ¿Ok? Habrán escuchado muchas veces hablar esa frase que habita en el inconsciente colectivo: el miedo paraliza. ¿Ok? El miedo tiene gradientes. Y el gradiente menor del miedo, un miedito, una sensación de miedo, se llama incertidumbre. Y está relacionada con un miedo en particular, que es el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que va a venir, el miedo al porvenir, el miedo a lo que puede pasar. Lo que puede pasar porque no sé, no conozco, desconozco, la incertidumbre. Y la incertidumbre también forma parte de este paquete de miedos que es biológico. ¿Por qué la incertidumbre es biológica? Nosotros, ustedes saben que guardamos las memorias de la evolución de todas las especies de la Tierra y del universo. Pero en nuestros parientes más cercanos, en el reino animal y en los mamíferos, pero en general en el reino animal, los animales terrestres, los animales que habitan en el planeta Tierra, los acuáticos también, han desarrollado una precaución que les fue salvando la vida. Esa precaución se llama el cuidado de los lugares desconocidos, de transitar por lugares que nunca transité, de andar por senderos que nunca caminé, y siempre los voy caminando como ese gato que va despacito, agachado en la maleza, un poco porque va a cazar, sí, pero también otro poco porque se va a mimetizar entre el pastizal para no ser atacado por el depredador. Bueno, pero también si miramos desde ahí, ¿no? Sabemos que para nosotros darnos más seguridad de que estemos protegidos y cuidados es estar en comunidad, estar en manada, ¿sí? No quedarnos solos. ¿Y por qué? Porque tenemos esas memorias de que el que se queda fuera de la manada, el que se queda solo, corre peligro de muerte. En esto de estar en manada, la manada inclusive ha diseñado roles como centinelas, como guardias. Claro. En diferentes especies hay integrantes de la manada que se dedican a patrullar, si se quiere, el perímetro de la manada para dar una voz de alerta cuando corremos peligro.
El miedo está muy presente en nuestra vida. Es más, le diría que en la gran mayoría de los que vamos a consulta motivados desde el miedo. El miedo nos ha generado vida. El miedo nos ha permitido vivir. Ustedes imagínense por un instante una vida sin miedo. Una vida sin miedo es una vida sin un termómetro de dónde está el peligro cercano. Las personas calificadas como temerarias, las que tienen un bajo nivel de miedo, bueno, las muy famosas, muchas de ellas, hemos guardado el recuerdo de que han perecido tomando riesgos innecesarios. ¿Okay? Entonces, eso está en nuestro dato. Así que partimos de la base de que el miedo no es un defecto, de que el miedo no está mal, de que el miedo es un atributo que nos entrega nuestra especie que bien usado nos va a proteger de los peligros y de un mal mayor. ¿Okay? Pero ¿qué pasa con el miedo a lo largo de los datos y a lo largo de la historia? El miedo se va de escala, se sale del equilibrio. Como todo, nosotros somos una especie, como todas las especies que habitan en el universo, somos una especie que busca el equilibrio. Totalmente. Y cuando hay algo que se va del equilibrio, pasan cosas. Y en el caso del miedo, pueden pasar muchas cosas, porque el miedo trasciende a todo. Así como decimos, la economía trasciende a todo, porque significa la comida, el miedo también trasciende a todo, porque es el que nos permite movernos o nos paraliza. ¿Okay? Nosotros podemos llegar a quedarnos en el lugar solamente por miedo. Entonces el miedo, y es maravilloso verlo en ese sentido de la trascendencia de todo. Y hay muchas expresiones del miedo en la cotidianidad, en la realidad, como el miedo, como los miedos que contaba André, el miedo a la economía. Abramos un poquito acá el panorama y permitimos que si ustedes tienen algo puntual para preguntar o para contarnos con respecto a algún miedo o algo que les pase puntualmente, que los paralice o que no les permita seguir adelante o que les haga sentir que están en peligro. Bueno, acá estamos, los escuchamos o los leemos, mejor dicho. Okay. En esto, una expresión del miedo, el miedo que paraliza, la clásica, una de las más clásicas, podría ser un ataque de pánico. El ataque de pánico es la recreación en el afuera de un escenario que cuando lo tuve enfrente pasaron cosas malas, muerte en este caso, y yo estoy acá enfrente del mismo escenario y no sé por qué razón me paralizo, empiezo a sudar frío, empiezo a tener palpitaciones, siento que me voy a morir, me falta el aire, distintas expresiones de la biología en el ataque de pánico en una escena que en la apariencia no acarrea ningún peligro, pero que está guardada en nuestro inconsciente como que hubo un peligro y acá al recrearse diferentes situaciones comunes a la escena del peligro, claro, acá me paraliza. Un mismo escenario, ¿no? Con un montón de componentes que se presentan en este momento que yo no me doy cuenta conscientemente, pero que el inconsciente está leyendo todos los datos de lo que está pasando, de los personajes, de las cosas que están sucediendo a mi alrededor, y está leyendo, ¿sí?, un dato de una escena anterior donde hay alguien que está faltando, ¿sí? Y ese alguien que está faltando es alguien que murió, como dice Gus, ¿sí? Y que yo por alguna razón voy a estar relacionado con ese que ya no está. Exactamente. Hay que hacer todo un análisis. Con la persona muerta, con el que ya no está. Exactamente, es así. Es simple y sencillo, los ataques de pánico tienen muy fácil resolución en un proceso de bioexistencia consciente, pero la raíz, el kit de la cuestión es el que acaba de expresar André. Ese es uno de los formatos de miedo quizás más comunes que nos vienen a buscar,
y que no nos damos cuenta, que no sabemos dónde están. Pero hay otros formatos de miedo que son tan fuertes o que llegaron tan hondo y que se repitieron tantas veces que llegaron a nuestra biología. Y nuestra biología, la idea hameriana de la biología, con que en gran parte resonamos, es la segunda etapa, los conflictos de segunda etapa. Los conflictos de segunda etapa son los conflictos relacionados con el miedo. ¿Con el miedo a qué? Fundamentalmente podríamos decir que el miedo a no poder cumplir con las 4 funciones fundamentales para sobrevivir. Miedo a no poder respirar, miedo a no poder tomar agua, miedo a sobrevivir y miedo a no poder reproducirnos. Acá ya empezamos con los aportes. Vamos a empezar chicos, con el de mi prima de Junín, con May Aguirre. Qué generosos que son. Gracias, claro, May. Gracias, May. Miedo a separarme por miedo a no poder sola. Trabajo en consulta economía. Muy bien, ese es un gran miedo. Y aparte, es tan perfecto cuando trabajamos economía, el tema de la pareja, ¿no? Y que surjan todas estas cuestiones bueno, no hace falta que nos aclares nada en particular, ¿no? Pero este cuestionamiento con respecto a la pareja, ¿no? ¿Me separo, no me separo? ¿No quiero estar más? ¿Qué está pasando ahí, no? ¿Por qué esto de, me tengo que separar en este momento? Porque tengo entendido que fuiste mamá hace poco, ¿no, Maya? No sé. Me parece. No sé, vos tenés más memoria que yo. Sí. Y no ahí sé. Hay como un montón de cosas para mirar. Pero una pastillita en todo esto. Obviamente que ahí hay un temón, si es así, para mirar. Pero también hay algo que siempre está en la disyuntiva, ¿no? Es decir, la separación es biológica o antibiológica. Y desde una mirada podemos decir, y separarme es antibiológico porque somos animales de pareja, somos de casal, somos de clan, somos de familia. Entonces, por ese lado, podríamos decir, no, separarme es antibiológico. Y no está mal dicho. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿está bueno que miramos nuestra experiencia con la vara de la biología? Pero somos solo biología. Los datos que portamos ¿son solo datos biológicos o son datos ancestrales? Exacto. Son datos de un pasado. En nuestro pasado está conviviendo con nosotros como si fueran presente. ¿A quién traigo yo a mi vida pareja cuando la traigo en formato de mi pareja? Y eso que traigo, si lo sano, ¿lo tengo que sostener en el tiempo? Desde el lado de la biología, te diría no. Yo desde que soy biexistente no me voy a separar. Pero desde el lado de que soy más que biología, que mi vida es más larga que una experiencia biológica, bueno, a lo mejor la persona que traje a mi vida ya cumplió la función de despertarme en esa capa que tenía que despertar y ya no la necesito más en mi universo, porque no somos solo biología. Nadie puede decir si me tengo que separar o no. Sí, esto es un proceso propio, cada uno, y está buenísimo que lo estás trabajando en consulta. Pero yo también me preguntaría, porque me resuena un caso que atendí hoy, esto de miedo a no poder sola, ¿no? Uh-huh. ¿Quién fue la que tuvo miedo y no se separó porque dependía absolutamente de su pareja? O al revés, ¿quién fue la valiente que se atrevió a separarse y generó un drama? Claro. Entonces, esto es muy importante verlo, pero es el miedo a no poder sola. ¿Y es un miedo biológico o antibiológico? Absolutamente biológico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos registrado que no podemos solos, que somos animales de manada, que no podemos solos. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un miedo tan biológico como el miedo a no poder solo? Bueno, está muy bien, pero, vuelvo a decir, no somos solo biología. Entonces, esto hay que analizar cada caso en particular y hay que meterse en el sentir muy bien. Que León cumple 3 años, yo me acordaba. Muy bien, Andrea, y muy bien, May. Gracias por recordárnoslo. Gracias.
Bueno, Totalmente, nada, totalmente. claro. La pareja y la economía van de la mano, los hijos. Y los programas que te vienen a buscar de tengo un hijo, me separo. Porque así sobreviví. Claro. Yo sí, yo particularmente sí. Pero así sobrevivieron otros miembros del clan. También hay muchas cosas para mirar. Acuérdense, nosotros como consultores también buscamos el tema de la infertilidad de un determinado número de hijos, ¿no? ¿Qué viene después de León? ¿Qué número de hijos sería? Porque acá hay como un impulso a querer separarme, pero al mismo tiempo siento que no puedo sola. También está esa otra partecita que hay que mirar, ¿sí? Acá Adonis plantea En mi última consulta experimenté mucho miedo a la locura. ¿Será una ficción de mi inconsciente para alejarme de ir al dolor? Bueno, yo te diría que... Me ha prevalecido este miedo en esta cuarentena. Yo te diría que el inconsciente no te regala ficciones, te regala datos. Datos. Entonces, si hay un antecedente de, no diría enfermedades mentales, ¿no? Bueno, vos sos psicólogo, es un dato que tenemos porque te conocemos, y obviamente que el psicólogo repara este miedo. Entonces este miedo te va a venir a buscar, pero no necesariamente tiene que ser una locura, puede ser una depresión, puede ser una bipolaridad, puede ser otro tipo de trastorno, un trastorno convulsivo, compulsivo, un trastorno de toda índole, ¿no? Que tenga que ver con lo psíquico, pero no necesariamente la locura, pero que el clan lo identificó como pobre, se volvió loco. Ese loquito, eso de me voy a volver loco, ¿hacia dónde me va a llevar la locura? Nosotros, es mi consultante, y yo ya sé, y él también sabe, porque ya ha pasado por ahí, cuando los hombres del clan se volvieron locos, ¿qué terminaron haciendo? Exacto. Y aparte, sabemos que siempre va a haber una resistencia inconsciente a meternos a esos lugares donde nuestro inconsciente sabe, ¿sí? Que vamos a desandar algo importante. Sí. ¿Sí? Entonces va a haber resistencia, voy a sentir que me estoy volviendo loco, voy a sentir que, no sé, que está bueno que vaya por ahí. Porque ahí está bueno lo que acabas de decir, porque ese es el kit, el sentido del miedo. Si hay una palabra que podemos decir que es sinónimo del miedo, es protección. Total. O sea, en los conflictos de segunda etapa de miedo, Segunda etapa embrionaria. Segunda etapa embrionaria. Hablando hamerianamente desde la medicina germánica, los conflictos de miedo se alojan en las membranas, en los que se conoce como fascias. Y en esas membranas, la función de las membranas es la de proteger los aparatos o los órganos que recubren. Por ejemplo, la meninge, por ejemplo, el pericardio, por ejemplo, el peritoneo. Son membranas que protegen esa zona. Así que el miedo y la protección prácticamente son sinónimos. Cuando alguien siente un miedo como el que plantea Adonis, entonces estamos protegiéndonos ¿de qué? De un dato que ya tenemos y portamos en nuestro inconsciente. Total. Un dato que vivimos en presente como si estuviera pasando ahora. Si yo me vuelvo loco, voy a volver a hacer lo que en algún momento hice. ¿Y qué es eso que hiciste? Y fue un drama y acá necesitas imperiosamente evitar. Pero no lo hiciste vos en esta experiencia, pero lo hiciste vos en las experiencias anteriores, aparentemente anteriores, que están vivas en los datos que portás. Total. Entonces, cuando yo tengo miedo de un hacia dónde, el miedo me protege de un hacia dónde. Es muy parecido al dinero. El dinero es un síntoma de protección, la escasez. La escasez me protege hacia dónde estoy yendo, hacia un sentido, hacia una dirección. Y a veces no entendemos de qué nos está protegiendo, porque conscientemente no tenemos la información, pero nuestro inconsciente tiene todos los datos. Nosotros somos
el producto de todo lo que ya pasó anteriormente, de todos esos ancestros, de todas esas historias que nos trajeron hasta acá. Entonces, obviamente que va a haber alertas, obviamente que va a aparecer el miedo, porque aparte el miedo es perfecto, porque como decía Gus, está relacionado con la protección a esos órganos que son vitales para la supervivencia, ¿sí? Y para estas funciones básicas que tenemos como mamíferos que somos. El gradiente del miedo, el volumen del miedo, el pánico, que podía ser el gradiente mayor del miedo, tener miedo como el que plantea Adonis, miedo a volverme loco, pero no un miedo que bueno, es una idea ahí, no, realmente de que me venga a buscar la locura, de que me vuelva loco, de que me internen, de que pierda todo lo que tengo, de que me encierren en un hospicio porque pierda la razón. El miedo, el volumen del miedo es directamente proporcional a la historia de los que nos está protegiendo. Cuando la historia es muy pesada, es muy densa, cuando el dato que portamos es muy denso, entonces ese dato, ese miedo va a generar un volumen tan grande que nos va a paralizar. Nos va a llegar a paralizar o nos va a dar un ataque de pánico, nos va a proteger de un direccionamiento. Esto lo digo porque pegadito a lo que comentó Adonis, hay un comentario de Sandra que dice que, André. Gracias por abrir el espacio. En lo particular, he tenido varios miedos. En la realidad actual, me da miedo de perder la estabilidad que hoy tengo. No es pánico, pero sí siento el miedo. Entiendo que por estabilidad estás hablando de estabilidad económica. Okay. ¿Sí? Y estás identificando tu miedo como que no es un pánico, es casi una precaución. Digo, bueno, tengo una sensación de que tengo que cuidarme en lo que tengo, cuidar mi trabajo, cuidar mis ingresos, cuidar mi actividad, porque tengo esa idea de que en algún momento alguien lo perdió y le fue mal. Exacto, esto de tengo casos de economía, ¿no? De estar todo el tiempo haciendo cuentas para ver si llego a fin de mes, si llego a hacer los pagos que tengo que hacer. No sé si voy a llegar y miro y remiro y vuelvo a hacer cálculos de nuevo porque tengo ese temor. O ese miedo, es decir, tengo que cumplir con mi trabajo, no puedo faltar, tengo que llegar en hora, no puedo tener un inconveniente, no puedo cometer errores porque tengo un miedo de que me van a despedir, de que voy a perder mis ingresos, de que me voy a quedar sin trabajo, de que voy a perder esta estabilidad. ¿Y qué significa que yo me quede sin trabajo, que yo no tenga el dinero suficiente? Es la comida, es la casa, es la vestimenta, es la educación de mis hijos, es la salud, es todo. Se dan cuenta... Supervivencia. Se dan cuenta que es muy distinto tener una incertidumbre por algo que no pasó y que estoy conociendo ahora, a tener un miedo desarrollado por algo que sí ocurrió, que lo tengo en mis datos y que yo ya sé que fue un drama. No es lo mismo tener una determinada resistencia porque voy a un lugar nuevo, a tener un miedo, un pánico, porque voy a acudir a un lugar donde ya estuve y pasaron cosas, ocurrieron dramas. El volumen del miedo, el gradiente del miedo es absolutamente diferente. Entonces es importante tener en cuenta que el gradiente del miedo nos va a referir al volumen de la historia. Tal cual. Entonces, en esta situación de tengo que andar cuidándome para no perder el trabajo, obviamente que hay un dato de alguien que se quedó sin nada, pero yo acá vivo esta sensación de miedo como una solución, como un drama, pero un drama menor al drama que aquel ocurrió. Exacto. Somos siempre decantadores. Mira, y nos está confirmando Sandra que es así. Totalmente. Miedo a perder, ¿no? Miedo a perder lo que tengo, ¿no? Y pensaba en esto de que como protección también pueden aparecer síntomas físicos que van más allá del miedo, ¿no? Que después empiezan a manifestar en la biología, ¿no?
Yo hace un ratito hablaba de cálculos, de estar haciendo cálculos constantemente. Bueno, los cálculos mal hechos pueden ser los cálculos en la vesícula, pueden ser las piedras o los quistes en los riñones, ¿no? Porque estoy preocupada por lo económico, necesito tener más liquidez, necesito más protección en ese sentido. Hay un montón de posibilidades, pero como siempre les decimos, no vamos del síntoma no vamos de la historia al síntoma, sino del síntoma a la historia, ¿sí? Exactamente. Porque historias tenemos todos, pero no todos vamos a tener el síntoma. Eso es súper importante tenerlo en cuenta siempre. Y como verán, hay patologías, hay síntomas que están más relacionados con el miedo, que están más relacionados con la precaución. Y no necesariamente tienen que ser solamente los de segunda etapa, sino que hay muchas historias. Por ejemplo, tener un cálculo renal que obture el uréter y que nos impida orinar para que retengamos líquidos, es un miedo a quedarme sin dinero. Exacto. Es una sensación que tengo que gasto más de lo que recibo y necesito, dado que tengo miedo, de que eso no siga ocurriendo. Pero, por ejemplo, en sentido opuesto y quedándonos en los riñones, una glomerulonefritis es un miedo a matar a alguien si desato toda mi furia. Entonces lo que hago es me metabolizo las proteínas, me debilito, porque si me pongo potente, si me pongo fuerte, al que tengo enfrente lo mato. Claro. Y es desde un miedo una solución en mi biología por un miedo a una reacción. Son miedos totalmente diferentes. ¿Pero por qué existen esos miedos? Porque existen las historias que los sostienen. Siempre tenemos que ir a buscar las historias. Esto que muchas veces escuchamos, ¿no? En la parte médica, que está bien desde la medicina, que nos dicen, bueno, pero esto es hereditario, esto seguramente en tu familia hay alguien que también lo tiene, y nosotros decimos, sí, claro, no puede no ser, porque no se hereda cualquier cosa, heredamos los problemas no resueltos, ¿sí? Entonces vamos a tener una serie de personajes en nuestra historia que van a tener las mismas sintomatologías. Está bueno lo que nos dice. Sí, hay muchos mensajes. Ahora vamos a ir otra vez para abajo para ver los mensajes anteriores. Lo que nos dice Moni. Sí, Moni Goyeneche, consultora de Tandil. Crecí teniendo mucho miedo a mi papá, casi pánico me generaba su presencia. Bueno, acá podemos, cuando se plantea una situación así, lo primero que tenemos que ir a buscar es la relación directa, ¿no? Y mamá, hija, padre en este caso. ¿Cómo era ese papá? ¿Por qué sí. le generaba ese miedo? Okay. Si era un papá autoritario, si era un papá agresivo, si era un papá abusador. Supongamos que no fuera nada de eso. Que es un miedo que yo no sé de dónde viene, porque mi papá a lo mejor es muy serio, es una persona, es muy disciplinado, sí, pero es pacífico, nunca me levanta la voz, nunca me levantó la mano. Sin embargo, yo siento ese miedo. Bueno, es un dato que aportás, Moni. Tal cual. Eso tiene que estar más atrás, ¿no es cierto? Para algo estoy recreando ese miedo acá, porque mi papá representa, ¿sí? En la historia transgeneracional, otra cosa más que mi papá. Y por otro lado, sin meternos en un berenjenal, diría mi abuela, Mónica es un nombre que viene a hablar de soledad, de mono, de individualismo, de estar mejor solo, de alejamiento. Vengo a reparar esas historias, vengo a transitar por ese lugar justamente, y algunas de estas historias pueden tener que ver con ese pasado que opera en presente y que acá me hace tener miedo a mi papá. Y mi papá no es cualquier cosa, ya sé que es mi papá, pero también es la representación de la autoridad. Me acuerdo de un caso, ¿no? Donde también estaba este miedo presente en una consultante, y el papá a ella no le hacía nada, pero sí a su hermano. Y ella le tenía pánico al padre. Bueno, obviamente hay que desandar todo ese caminito, ¿no? De lo que se vive, lo que vivió esa niña, de las emociones, de todo lo que no pudo expresar, de todo lo que no pude decir.
Sí, es autoritario, dice Bueno, Mónica. en este caso es directamente a eso y obviamente que responde a esto. Ahora, la pregunta que siempre hacemos desde la bioexistencia consciente, cuando se da un caso así, es ¿para qué cosa buena nosotros tendríamos un padre autoritario en nuestro universo? Qué bueno, Sandra. Siempre que aparece algo, recuerden que es una solución a nuestro pasado. Y no nos vayamos tan atrás en el transgeneracional. Primero vayamos Primero al niño. egoísta, el egoísmo del síntoma. ¿Qué soluciones para mi niño? Exacto. ¿Qué soluciones para mi niña? ¿No? Entonces Porque también se puede dar el padre abusivo, autoritario o violento con mamá, ¿no? Y yo como niño estoy vivenciando todo eso. Soy espectador. Soy espectador. Conmigo nunca tuvo problemas. Y no puedo hacer nada, pero me da miedo. Me da miedo lo que veo. Miedo que le haga, que la mate a mi mamá, que le pase algo a mi mamá. Miedo que me haga algo a mí. Claro, porque por extensión, dado que lo estoy viendo en mi universo, yo tomo la precaución. El miedo está unido a la precaución, a la prevención, y yo tomo la precaución de no va a hacer cosa que lo que está haciendo con otro me lo haga a mí. Y a lo mejor no es autoritario conmigo, pero es autoritario con el afuera, y yo tomo esa precaución a través del miedo. Recuerde que el miedo es precaución y nos viene a salvar la vida. Vamos, anímense y sigan preguntando, sigan contándonos que esto es lo lindo, ¿no? El interactuar, como se interactúa en los encuentros que da Gus como embajador y que es la parte más enriquecedora porque es donde nos descubrimos, donde nos damos cuenta. Lo que el otro está contando a mí me resuena. ¿Y por qué me resuena? Y porque no es casual que estemos todos los que estamos acá en este momento escuchando y hablando de los miedos que tenemos. Una reacción biológica muy común al miedo son las inflamaciones. Son esas apariciones de agua en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, una pericarditis, cuando se inflama la membrana del pericardio, cuando se llena de agua los pulmones, porque necesito protegerme en el espacio vital, en la piel. Todas las inflamaciones de piel, las ampollas, las erupciones. Eso es una expresión de nuestra biología a una situación de miedo, de necesitar protegerme. Estas historias, como el ejemplo que contó Mónica, tomadas a tiempo, digamos, ¿cómo decimos que vamos a tomar a tiempo estas historias? Bueno, cuando están en nuestra realidad pero no llegaron a la biología. Recuerden que la sucesión de hechos acaecidos en la realidad de manera constante terminan en la biología. Bueno, dado que todavía no llegaron a la biología, pero están muy presentes en mi realidad, si yo trabajo un síntoma de realidad, estoy evitando de que llegue a la biología. ¿La biología de quién? ¿A mi biología o la de mi descendencia? Exacto. O sea, y esto también es bueno verlo, porque lo que no hacemos por nosotros, lo hacemos por nuestros hijos. Exactamente. Ese es nuestro motivo, nuestro motivador. Los hijos son los motivadores, los hijos, los nietos, la descendencia, ¿no? Muchas veces no hacemos cosas por nosotros, pero lo hacemos por ellos. Y muchas veces tenemos. Adonis. Gracias a vos. Gracias. Muchas veces tenemos miedo por el otro. En este caso, por los hijos. O sea, hemos transitado por infinidad de síntomas que los padres vienen a consulta preocupados por los hijos, pero preocupación / miedo, ¿no? ¿Qué va a ser de mi hijo si yo no estoy, dado que tiene determinada situación y yo no voy a vivir eternamente? ¿Qué va a ser de él? Entonces quiero que se solucione. ¿Qué va a ser de mi hijo si no come? Se va a morir. Miedo a la muerte. ¿Qué va a ser de mi hijo si cursa una determinada enfermedad? La preocupación encierra un miedo al futuro, un miedo a lo que va a pasar después. Y vos hablaste del agua como protección, pero también está la grasa como protección. Totalmente. Sí, para protegerme por el miedo que tengo y otra vez volvemos, ¿no? A no tener, a necesitar guardar en forma de grasa, ¿sí? Que mi inconsciente lo toma como ese alimento, como esa protección, porque tengo miedo a no tener, a no llegar, a no poder, ¿sí? Mirá, qué lindo, qué linda confirmación.
nos regala Moni diciendo, las ampollas de agua de mi mano fueron los que me trajeron a la bioexistencia. Y qué obvio, ¿no? Comentás primero que tenés miedo a papá, las manos simbolizan a papá y el trabajo, y las ampollas estaban en la mano, porque yo me tenía que proteger. Qué lindo, esto es maravilloso. Gracias. Nosotros sabemos, lo vemos siempre en la diaria, de que esto es una lógica. O sea, si yo pudiera contar mi motivación, mi unión con la bioexistencia, desde mi lugar, desde mi formación tan pragmática de ingeniería y después comercial, yo estoy acá por la lógica, porque 1 más 1 son 2. Esto podríamos decir que es casi una ciencia exacta, y Mónica lo está certificando a través de lo que cuenta primero y lo que le muestra a su cuerpo después, y cómo, si nosotros trabajamos eso en la realidad, evitamos que llegue a nuestro cuerpo. Acá nos dice Silvana que los hijos a veces nos muestran los miedos que no quisimos sentir y nos animan a dar el paso. Bueno, yo le sacaría la palabra a veces. Le sacaría la palabra a veces, sí, porque la verdad eso pasa siempre. Pasa siempre, y eso de que no quisimos sentir, a lo mejor no nos permitimos, sí, pero sentirlo sentimos igual. Sí, y hacemos lo que podemos. Total. Sin castigos. No es una cuestión de no querer, es una cuestión de no poder. Cuando uno no puede trabajar en la realidad, o sea, no es que vos tenés algo en la realidad que te moleste. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Moni, que dice, bueno, tengo un padre que es autoritario y le tengo miedo, pero no voy a consulta por eso, porque bueno, tengo miedo, lo soluciono. Mi papá ya no vive conmigo. No lo veo más. Ya no lo veo más. Me voy lejos. Me voy lejos, me independicé, me casé, qué sé yo, no sé, la historia que sea. Ya no está más en este universo cercano, ya no tengo este problema. Bueno, pero como no lo trabajaste, como no lo fuiste a buscar, como quedó guardado en vos, llegó en formato de síntoma en tus manos, en una ampolla en las manos. Exacto. Bueno, ampollas en las manos. Bueno, o podría haber aparecido con otro personaje que en el inconsciente lo representa papá, claro, y que te vuelve a traer lo mismo, ¿no? El mismo miedo que se despierta ahí porque esta persona me genera el mismo miedo que me generaba mi papá. Y es cuando cierto, lo analizo está relacionado con mi papá. Y es cierto que en este proceso de que cuando no podemos ver eso en nuestra realidad, y a veces ni siquiera en nuestro cuerpo, porque elegimos, y no está mal que así lo hagamos, un paliativo, un alivio. O sea, Moni podía haber ido a consulta, pero podía haber elegido ir a una dermatóloga, y lo bien que hubiera hecho para transitar por las ampollas, comprarse una crema y seguir adelante en la vida, porque por ampollas en la mano no se muere nadie. Entonces puede ser molesto, desagradable, sí, o estéticamente a lo mejor no te gustaba, o lo que fuere, pero vino a consulta, hizo ese paso. Y también está bueno dar el paso desde la 3D, como decimos siempre, ¿no? Anda al médico, no dejes de ir a atenderte, a ver al médico, a tener un diagnóstico. Después vemos, claro, después lo trabajamos en bioexistencia consciente, claro, pero primero solucioná bien desde la 3D lo que tenés que hacer. Pero supongamos que Moni, como miles de millones de personas sobre la Tierra, no van a consulta y solucionan esto de la manera estándar con un paliativo de la afuera. Bueno, muy bien. Quizás su hija le iba a mostrar este síntoma que ella no pudo ver, no pudo trabajar en su realidad. No lo pudo hacer. Por eso, Sil, que conocemos bien, sé más condescendiente con vos misma, porque hacemos lo que podemos. Total. Y bueno, y lo que pudimos es esto. Seamos más amorosos con nosotros. Claro, seamos más amorosos con nosotros. Sobre todo porque sos una persona bioexistente, porque sos consultora, ¿no? Y porque estás haciendo tu propio camino, tu propio proceso. Y porque sos una valiente, que nos consta que lo sos. Exacto. Así que vamos. Sí, acá qué bueno, Eli. Hola, Eli, vas a estar en mi 6º día, ya te vi por ahí, qué lindo. Y las ampollas en las plantas de los pies. Lo transité al tomar la decisión de ser consultora.
Wow. Bueno, eso también es interesante porque... Si las manos representan a papá, los pies representan a mamá. Son los que están más cerca, ¿sí? Los que están en contacto permanente con la tierra, con la madre tierra, ¿sí? Entonces vamos a buscar conflictos relacionados con la madre o con mi rol como madre, ¿sí? Sí, lo mismo vale para lo que contaba Mónica. Uno puede pensar que las manos, ya Mónica nos había adelantado, porque la pregunta fue que tenía miedo al padre, pero si no nos hubiera dicho, hubiéramos hablado de temática de trabajo, de tener que protegerme en el trabajo, claro, posiblemente con un jefe, con una autoridad, de tener conflictos en ese orden, de tener conflictos con el padre en la relación a la madre, en la relación al padre. Pero en el caso de Elizabeth, es claramente con la madre, no hay una segunda opción, pero con la madre y con su función materna, ¿no? Bueno, eso hay que ver casualmente ahí cuando empezás con tu rol de consultora, hay que ver qué estaba pasando en el entorno, no sé cómo te veían, no sé si tenías a tu mamá, cómo te veía mamá en este nuevo rol, qué pasaba a lo mejor con tus hijos, si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, hay algo ahí, ¿sí? Que seguramente se estaba manifestando a través de esas ampollas. Ahora, como pueden ver, el miedo va trascendiendo todo y se manifiesta de muchas maneras, de innumerables maneras. Acá hemos transitado en este ratito miedo a separarme, miedo a quedarme sin trabajo, miedo a volverme loco, miedo a mi papá, manifestaciones en el cuerpo, manifestaciones en los hijos. Es maravilloso todas estas expresiones del miedo, tanto en la realidad como en el cuerpo. Pero el miedo es absolutamente necesario para sobrevivir. Exacto. No hubiéramos sobrevivido si no hubiera sido por el miedo. Mira, antes de entrar acá estuve en la comunidad de consultores leyendo una pregunta que hacía un consultor, una consultora, hablando de una sintomatología con determinado cáncer, ¿sí? Y que después reapareció ese cáncer en los pulmones. Y es súper lógico, porque los pulmones representan, ¿sí? Están relacionados con la vitalidad, con el aire, con la manera de poder sobrevivir, ¿no? El aire que respiro, ¿sí? Y ante un diagnóstico como que el que tenía el consultante era súper terminal, era súper lógico que hubiera metástasis en los pulmones. Generalmente todos los cánceres terminan teniendo metástasis en los pulmones porque es el miedo a la muerte. Realmente es así. Una de las mayores expresiones del miedo en el cuerpo es el cáncer de pulmón. Exacto. Ahí Eli nos está contestando. Y contesta que mi trabajo fue con mi mamá, miedo inconsciente a que no acepte mi nuevo rol. Totalmente. Perfecto. Y acá tenés una expresión de tu cuerpo, pero tengamos en cuenta esto, que es un recordatorio, pero que viene al caso en esta situación. El síntoma aparece en nuestro cuerpo cuando hay algo que lo detona. Por ejemplo, la historia que nos cuenta Elizabeth. Mi trabajo fue con mi mamá, miedo inconsciente a que no acepte mi rol. Hay un detonante. Acá se detona, aparece la ampolla. ¿Ok? Pero el anclaje generalmente lo voy a encontrar en mi niña. Yo acá estoy autorregalándome una solución al problema de mi pasado. Uh-huh. Y cuando llega al cuerpo, detona. Es el detonante, pero la bomba se armó antes. No hay forma de que detone algo que no se armó. Esto se viene gestando a través de los ciclos biológicos memorizados. Eso que siempre les decimos, ¿no? Los círculos de tiempo, los ciclos biológicos memorizados, lo vamos a ir a buscar en esa línea de tiempo y lo vamos a encontrar acá como lo encontró Elizabeth, ¿sí? Y pudo determinar por qué estaba esa manifestación en su biología y en la planta de sus pies que la estaban protegiendo de ese miedo inconsciente a no ser aceptada. ¿Okay? En definitiva, el miedo, podemos decir que trasciende todo,
el miedo está inmerso en cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. El miedo no es nuestro enemigo, No. el miedo es una herramienta para sobrevivir. El miedo equilibrado es un miedo lógico y nos ha generado esta posibilidad de sobrevida, nos ha permitido sobrevivir. El miedo exagerado paraliza, inmoviliza, nos impide el movimiento. Y siempre decimos nosotros, el miedo es falta de información. Totalmente. El miedo es falta de información. Una cosa que nos pasó, esto como cierre, y ustedes saben que nosotros, ambos, somos consultores, ya van para 9 años. Pero primero fuimos consultantes antes de ser consultores. Nosotros llegamos a la bioexistencia consciente siendo consultantes primero. Y nunca dejamos, ninguno de los dos, de ir a consulta. Y lo que nos ha ido pasando... Ya tenemos consultas hasta enero programadas. Lo que nos ha ido pasando es que nos fuimos amigando con la incertidumbre, con este formato de miedo inicial. ¿Por qué? Porque sabemos que atrás de un miedo, que atrás de una incertidumbre, que atrás de ir a buscar un lugar, un camino nuevo que no conocemos, tenemos una gran certeza que abarca mucho más que la incertidumbre. ¿Y cuál es la certeza? La certeza es que si vamos por el camino correcto, lo vamos a disfrutar, vamos a tener cada vez una mejor vida. Pero si nos equivocamos y vamos por el camino incorrecto, vamos a tener una gran oportunidad para seguir sanando, para seguir desarrollando. Mira quién está escribiendo ahí, Lía. ¿Cómo te querida, va tanto tiempo? Lía, que vino acá a casa a una charla introductoria y se vino de lejos, de zona sur, divina, y ahora sos consultora y te contamos un secreto, que no es secreto porque ya lo hemos dicho muchas veces. No hay ningún consultor que se las sepa todas, ¿sí? No existe el consultor sanado. Todos tenemos dudas, todos tenemos cosas por sanar, por ver, por seguir descubriéndonos. Si no, ninguno de nosotros atendería en consulta. Así que tranquila, animate, da ese paso. Si tenés muchas inseguridades, andá a muchos encuentros de profundización, que tenés esa posibilidad, que en nuestra época no estaban esos encuentros y ahora ustedes lo tienen. Aprovechen todas las herramientas que tienen en Humano Puente, ¿sí? Que son inmensas. Y para cerrar, porque se nos va a ir la hora, en esta pregunta que nos estás haciendo, en este perfil que se llama Al Borde de la Memoria, si tenés miedo, un miedo enorme, como vos lo identificás, a la muerte de tus padres, bueno, el árbol de la memoria. Ah, perdón, no veo nada. No ve nada ni con lente. El árbol de la memoria, mira, ese miedo a la muerte de tus padres, primero, que es lógico, biológico que nuestros padres se mueran antes que nosotros, y eso indefectiblemente es el orden que deberían pasar las cosas. Pero cuando hay un miedo tan fuerte, cuando hay un miedo tan grande, más allá de que sepamos que esto va a pasar, yo iría a buscar en el pasado a esos niños que se quedaron prontamente solos sin padres y no supieron qué hacer para vivir. Así que... Y también en este camino maravilloso que propone la bioexistencia consciente, ¿sí? Cuando vamos entendiendo la lógica de todo lo que propone, que acá les damos pequeños tips, tratamos de contarles sobre síntomas para que ustedes empiecen a verse un poquito, ¿no? Pero transitando este camino, y se los digo por experiencia propia, yo pude entender que mi papá no se fue a ningún lado, que siempre está acá, que todos los días siento su presencia conmigo, sus datos, su información, sus respuestas a veces manifestándose en determinadas cosas de mi realidad. Y hoy puedo mirar a la muerte desde otro lugar. Y eso me lo permitió este camino de conciencia que estoy haciendo desde hace ya casi 10 años. Recuerden que la muerte no existe como muerte, existe como fin de una experiencia biológica.
Pero si la muerte existiera, nosotros no tendríamos datos del pasado. Exacto. La muerte es un cambio de estado. Salimos del estado biológico para pasar al estado de datos, el estado energético, si se quieren, lo quieren ver de otra manera. Es la terminación de esta vida corta, como decimos sí, claro, nosotros, pero la ¿no? vida La sigue. culminación de esta experiencia biológica. Sí, pero la vida continúa. En un momento de esta charla dijimos que esto no es la vida, que esto es la experiencia biológica y que no somos solo biología. Tenedlo en cuenta, porque cuando pienses que no lo vas a ver más, es un cambio de estado. Se va a alejar de tus sentidos, pero no se va a alejar de tu corazón. Totalmente. Siempre están acá. Eso no quiere decir que no se te caiga una lágrima, que no extrañes un abrazo, que haya momentos donde aparece un dolorcito, eso está, y uno tiene que transitar también ese proceso de duelo que es lógico, es biológico y forma parte de esta experiencia. Y yo relacionaría absolutamente esto que te pasa con el nombre de tu perfil, el árbol de la memoria. Porque por algo te bautizaste así en el perfil. Qué porque lindo. hay algunas cosas que sería bueno que rescates de tu memoria y que las reconozcas en tu realidad, porque hoy están operando en el presente. Gracias a ustedes. Gracias. Todos. Gracias lindos, a todos. Inmensos. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, por los aportes, por la generosidad de compartirse. Gracias por las preguntas. Recuerden que por 2 miércoles no vamos a estar en el aire. Nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones a un viaje maravilloso. Todo muy en familia. En familia. Ya les vamos a contar, ¿sí? Después les vamos a compartir mucho de eso. Pero los vamos a extrañar. Nos vamos a recargar pilas para volcar toda esa energía en la conferencia de Mendoza del 6 de diciembre. Exacto. Así que vamos. Nos vemos a la vuelta, por supuesto que vamos a volver al aire. 2 miércoles nos vamos a estar. Vamos a estar después del 22. El último miércoles de noviembre estamos acá para hablar de lo que amamos y para volver a regalarles esta horita de conciencia. Los abrazamos a todos. Gracias. Los queremos mucho. Gracias. Ustedes nos motivan a estar todos los miércoles acá. Y como siempre decimos, a seguir sanando juntos. Besotes enormes, que tengan lindo resto de semana. No nos extrañen, ¿eh?